Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Túnez, la cuna de la primavera árabe, enfrenta nuevamente un remesón político y una crisis constitucional después de que el presidente Kais Saied destituyera al primer ministro de ese país, también suspendiera la actividad del Parlamento y también cesara a los ministros de Defensa y a la ministra de Justicia. Estos movimientos políticos resienten a esta joven democracia. Según The Economist, Túnez es la única nación democrática del mundo árabe. Sin embargo, este país atraviesa también una profunda crisis económica. Las cifras que les voy a dar no son muy alentadoras. El desempleo juvenil, solamente por darles un ejemplo, supera el 40.8% y durante el 2019 Túnez perdió el 8.8% de su Producto Interno Bruto. También hay que sumar otros factores, el descontento ciudadano que se ve reflejado en esas manifestaciones multitudinarias en las calles y que recuerda un poco a ese descontento vivido hace 10 años que dio origen precisamente a la primavera árabe, aunque hago la aclaración que las causas en ese entonces eran muy diferentes a las actuales. También se suma la crisis sanitaria que juega un papel muy importante. Con 11.6 millones de habitantes, Túnez ya presenta más de 578.000 casos de contagio y más de 19.000 personas han fallecido según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Así es como están las cosas. Veamos. El presidente Kais Saied sostiene que todo tiene legitimidad y ha negado las acusaciones de que su decisión de despedir al primer ministro y suspender al Parlamento equivale a un golpe de Estado. He asumido la responsabilidad. Estoy asumiendo una responsabilidad histórica. Aquellos que afirman que este asunto está relacionado con un golpe de Estado deben revisar sus lecciones en la Constitución. Saied instó a la gente a no salir a las calles, prometió que cualquier oposición violenta se enfrentaría con la fuerza y también reforzó las restricciones de COVID-19 en cuanto a reuniones. El primer ministro destituido, Hichem Mechichi, acordó dejar que el presidente eligiera a su sucesor, diciendo que no quería causar problemas. Más temprano el lunes estallaron refriegas frente al Parlamento de Túnez, cuando los partidarios del presidente se enfrentaron a los partidarios del principal partido del país. Las decisiones del presidente Kais Saied no son correctas, contra la Constitución y la realidad. Nos traen de nuevo a 1954. Ver el Parlamento cerrado por tanques es una vergüenza. La decisión se tomó luego de meses de estancamiento político y crecientes tensiones. El impacto de la pandemia junto con el alto desempleo resultó en protestas masivas contra el gobierno durante el fin de semana. Muchas potencias extranjeras han expresado su preocupación por las acciones del presidente Saied, instando a Túnez a no poner en peligro su democracia de 10 años. Esta crisis política y constitucional en Túnez genera nerviosismo en toda la región, sobre todo en esos países vecinos, sobre todo Libia y un poco más al este Egipto, países que también protagonizaron la primavera árabe y siguen con inestabilidad política. Y sin ir muy lejos, la vecina Argelia está mirando muy atentamente los hechos en Túnez porque allí también hay un alto descontento por parte de los ciudadanos, hay también una alta desaprobación de la clase política. En conclusión, hay un especial interés en cada uno de los pasos que está dando Túnez que lleve a mantener esta joven democracia y a garantizar los derechos de los ciudadanos y así evitar caer en un espiral de inestabilidad. Para analizar este tema está con nosotros desde la ciudad de Perpiñán, en el sur de Francia, Kilani Bensar. Él es historiador, escritor, exmilitar tunecino, también es especialista en Derecho Internacional Humanitario. Y también está con nosotros el señor Hussein Eddin Chaya. Él es profesor asociado de Historia Moderna de la Universidad de Sfax y también es miembro del Laboratorio de Patrimonio de la Universidad Monouba en Túnez. Ya luego ustedes me corregirán con mi árabe si pronuncié correctamente los nombres de las instituciones y sus nombres. Ustedes también, nuestros televidentes, son parte de esta conversación. A través de las redes sociales ustedes pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de la cuenta en Facebook y también en Twitter e Instagram. Nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Pueden dejar los comentarios con el numeral El Debate F24. Pues ya tenemos un poco más claro el contexto y comienzo preguntándole a Kilani, nuestro primer invitado, sobre los hechos que han ocurrido recientemente allí en este país africano. Desde su punto de vista, ¿sí hubo un golpe de Estado, que es lo que acusa allí la oposición política del presidente de ese país?
Bueno, sí, la oposición ya piensa que es un golpe de Estado, pero el pueblo pidió hace mucho tiempo, especialmente últimamente cuando el presidente se ha ido a unas ciudades, pidió de la disolución del Parlamento y todas estas medidas que el presidente tomó son medidas ya son cosas que el pueblo pedía y quería hace mucho tiempo. Sí. Señor Hussein, su opinión, ¿hubo un golpe de Estado? ¿Hay un mal manejo de la Constitución, sobre todo de ese controvertido artículo 80 de la Constitución tunecina? ¿Qué piensa usted? A mí no me parece que es un golpe de Estado. Hablar de un golpe de Estado dice que los militares cojan el poder, pero este es un presidente que está utilizando su autoridad y analizar la Constitución. Bueno, hay una gran discusión sobre el artículo 80 y la utilización de este artículo. Pero hablar de un golpe de Estado, a mí me parece que estamos muy largo en este punto. La oposición en las medias está exprimiendo libertad. La libertad me parece que hasta hoy, después de 3 o 4 días de estas medidas, está garantizada. Entonces, hablar de un golpe de Estado así en el mundo árabe es algo muy raro. ¿No? Josep, ya despejando entonces este punto de vista sobre el posible golpe de Estado, ya quedan claras las opiniones de los dos. Mantengámonos entonces en ese controvertido artículo 80 de la Constitución que autoriza al presidente a tomar medidas necesarias, como usted lo dice, si hay peligro inminente que amenace las instituciones de la nación o la seguridad de la independencia del país. Sin embargo, este artículo dice que esa posibilidad debe ser consultada con el jefe de gobierno, con el presidente del Parlamento, algo que no ha ocurrido en este caso, y que el Tribunal Constitucional debe supervisar ese proceso. Y el Tribunal Constitucional no ha sido constituido, no existe esa institución todavía en Túnez después de que fue reformada la Carta Magna. ¿Hay entonces una violación de la Constitución, de ese artículo 80? ¿De verdad Túnez está en un peligro inminente, que es el argumento que da el presidente Said? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, no soy un especialista de la Constitución, pero cuando decir medidas necesarias, pues el presidente está utilizando todos son medidas necesarias en esta situación. Bueno, me parece que este es una discusión más de leyes, de constitución. La situación en Túnez es más política, entonces me parece que todo el debate tiene que ser sobre este asunto, el asunto político, y responder a la pregunta cómo hemos llegado a este punto. Porque lo que pasa en Túnez no es un resultado de un día o 3 días. Después de las elecciones de 2019, estamos en una crisis permanente hasta llegamos aquí hoy. Sí. Claro que sí, eso es lo que vamos a tratar de entender, qué es lo que está pasando en Túnez. Me parecía importante referirnos a este tema de la Constitución porque varios organismos internacionales han comentado sobre la importancia de garantizar que se respete la Constitución tunecina. Kilani, ¿cuál es su opinión para terminar de analizar este tema de la Constitución y el artículo 80? Yo ya daba los puntos básicos a los que se refiere este punto y también la perspectiva del presidente, que él dice que el país son medidas necesarias porque hay un peligro inminente. ¿De verdad Túnez está ante un peligro inminente de caer en una espiral de inestabilidad o en un conflicto interno o en más inestabilidad política? ¿Cómo lo vio usted? Claro que sí, Túnez ya hace mucho tiempo que estaba en peligro y el presidente ha sufrido mucho y tenía mucha paciencia. Y se sabe en el mundo entero que los ejércitos son los garantes de la Constitución y de la independencia del país. Entonces, el país utilizó sus medios ya que están entre sus manos
como jefe del Supremo de las Fuerzas Armadas de Túnez, y hizo el mínimo para mí, como decir, bloquear la situación, para no no dañar más la sociedad tunecina, y para mí esta medida es constitucional, porque la mayoría de los juristas como decir, la sociedad civil y muchos países ya aceptaron, y nunca, como decir, ya hablan ¿cómo se llama?, de golpe de Estado, porque golpe de Estado es una exageración, porque son unos militares con camiones pequeños para controlar las calles, para impedir que se acerquen del Parlamento, y no hubo violencia, al contrario, el presidente salvó el país. Sí. Porque desde 2012 yo estaba en París y volví a Túnez para aprovechar de la salida y de la huida del presidente Ben Ali, y un año más ya volví a Francia, porque he visto que es un engaño a todo el pueblo. Están engañando 10 años los islamistas, y tuvieron una ocasión de oro para mostrar que la religión es buena, pero han sacrificado todo, como explicarlo, de verdad, los islamistas ya son ¿cómo se dice?, algo negro en la historia de Túnez. Y el pueblo ya, Túnez ha perdido todo. Túnez, todas las empresas nacionales no funcionan. Y ellos ya tenían coche de segunda mano, ahora cada uno de unos tiene como mínimo 2 coches ya de 100 millones de euros. ¿De dónde viene el dinero? Sí. Todos esos 10 años se han pasado para aprovechar ellos y gente que no tenía ningún nivel. Ahora el gobierno y todo el Estado es dirigido por gente ignorante y no tenía ningún nivel. Y yo decía de verdad que ha sido la ocasión para los islamistas demostrar que tenían razón, pero ahora no tienen ningún razón. Están intentando llamar... Perdón. Sí, usted toca un punto que le quería preguntar desde hace rato, y es precisamente qué es lo que se ha atravesado en el camino después de la primavera árabe, después de que hay ese rompimiento político y se establece una democracia en Túnez. ¿Qué es lo que no ha funcionado en Túnez que lleve a que esa democracia se consolide y que el país salga adelante económicamente? Porque hemos visto manifestaciones de los ciudadanos en las calles que están en desacuerdo con las medidas, descontentos porque su calidad de vida ha disminuido, llega la crisis sanitaria que complica aún más la situación social, y hay un flujo grande de tunecinos tratando de llegar a Europa para mejorar sus condiciones de vida. El país no les está garantizando un buen nivel de vida. ¿Qué es lo que le falló entonces a esta revolución? Lo que no funcionó son gente como si usted quiere que un panadero, ¿cómo decir? Un panadero enseña la matemática. Como, no sé, un agricultor ya hace el trabajo de panadero. Ellos no son profesionales en nada. Bueno, ya estaban en las cárceles, seguro, pero en la cárcel no aprenden nada, pero por lo menos no deben ser cabezones y poner solo la gente que le gustan, no por hacer el bien al país, a la patria, pero no para conseguir, ¿cómo decir?, provechos personales y provechos para la comunidad, porque para ellos es como un butin, en francés, no sé si se dice algo que se gana después de ganar la guerra. Para ellos Túnez ha sido así, hay que aprovechar el máximo. Y ahora la mayoría de ellos es lo que hicieron. Entonces lo que no funcionó es todo, de verdad, porque la libertad de expresión es un engaño, no es nada. Tú imagínate que una familia ya todo el mundo tiene la libertad y todo el mundo está
saliendo de día y noche, pero no Sí. tienen nada de que comer. Claro. Hussein, aquí hay un punto importante, ustedes lo mencionaban en otras de sus respuestas, y es el apoyo que le han dado los tunecinos a la decisión del presidente. Eso es un respaldo importante, eso da garantías, pero estos cambios que ha determinado el presidente, que ha sido criticado por muchos organismos internacionales, pero es apoyado por el pueblo tunecino, ¿cree usted que es el punto de partida para reformar el país, para empezar un camino enrutado hacia la prosperidad de los ciudadanos? Bueno, la verdad yo tengo muchas dudas y también podemos decir miedo, pero como acaba de decir usted, casi 86% de la población está con el presidente. Y la verdad en Túnez, después de 10 años, necesitamos podemos decir, este cambio. Porque después de 10 años y me parece, quiero volver a otro punto, que me parece Túnez no puede volver atrás. La demografía, me parece ahora en Túnez, es algo que el pueblo tunecino jamás van a perder la demografía y la libertad de expresión, porque tenemos casi una generación, en 10 años han abrido sus ojos en la demografía y la libertad. También otro punto que ahora en Túnez el conflicto no está entre laicos y los islamistas y religiosos es entre la gente que quiere la verdadera democracia y contra la corrupción, porque el pueblo tunecino cuando salió el domingo pasado no han utilizado ningún título o algo que contra el islam político, pero todo contra la corrupción. Entonces contra el Nahda y los otros partidos como Qalb Túnez y los otros y los élites políticos, casi todos que en 10 años han gobernado Túnez. Sí, de verdad hay muchas dudas sobre la Constitución y todo esto, pero al mundo, a todo el mundo tiene que entender que el pueblo tunecino está viviendo en una situación muy mal, que con el COVID-19 casi cada día mueren más de 200 personas cada día. Sí. La situación económica muy complicada. Entonces, necesitamos este cambio. Tú no puedes imaginar la felicidad del pueblo y la esperanza. Vuelvo la esperanza a este pueblo. Pero Hussein, desde su punto de vista, ¿esta coyuntura deja en juego entonces la democracia tunecina o es un paso necesario para consolidarla? Porque desde el punto de vista internacional y lo que vemos desde el otro lado del Atlántico, desde aquí, desde América Latina, es que la democracia está en riesgo. ¿Está en riesgo entonces la democracia? ¿Qué opina usted? Mi opinión es que estoy casi seguro que la democracia no está en ningún riesgo. Este es un punto necesario. Yo, historiador, y conozco bien un poco lo que pasa en Europa en el siglo XIX. Siempre hay un poco cambio o retraso detrás y luego la democracia va a consolidar. Entonces, siempre depende de la situación económica, porque sin la mejorar de la situación económica del pueblo tunecino, la democracia jamás va a consolidar. Entonces, ojalá que con estas decisiones del presidente, que las cosas económicas van a cambiar. Kilani, quiero conocer su opinión sobre este mismo punto, sobre si está en juego la democracia tunecina. Y le pongo dos escenarios. Uno, que esto sirva para consolidar y fortalecer los cimientos de la democracia de este país norafricano, o que exista el riesgo que personajes como el presidente Said quieran perpetuarse en el poder, porque hemos visto completamente las dos caras de la moneda. Hemos visto que, por ejemplo, países que han pasado por revoluciones similares a la primavera árabe que atravesó Túnez, caso Libia, se desató un conflicto interno, caso Egipto, llegó un gobierno dictatorial a asumir las riendas y pues las garantías de derechos humanos y de democracia pues están en entredicho. Túnez tiene
al frente de estos dos escenarios? ¿Para usted no está en riesgo, en juego? La democracia sí es un logro muy importante y quiero decir que el presidente Said dejó abierto un poco, será solo un mes para probar, para ver qué será la reacción del partido que tiene el mayor números en el Parlamento. Y así pues, se puede, pero yo veo que el partido nada, el partido mayoritario en el Parlamento, no tiene ninguna idea como decir, para que sea alguien que está construyendo. El partido nada está destruyendo, porque como decía antes, no tenía profesionales y no tenía buena intención. Es que si usted o lo que están escuchando, si le gustan ver el sitio, como decir, el más importante donde se juega la democracia es el Parlamento. Este Parlamento volvió a ser un ring de peleas y utilizando sus manos y como decir, hacer elecciones secretas. Y los que están en la oposición están como perros, ya no quieren aceptar sus opiniones. Este debe cambiar, porque vosotros ya tenéis esta opinión, pero el pueblo tunecino estaba sufriendo hace mucho tiempo y no había solo la forma de la democracia, pero dentro ya hay señores, para no decir otra palabra, hay señores dentro del Parlamento que no tienen ningún escrúpulo, que están ahí para jugar o para pelear peleas de la calle. Son gente de la calle, te lo juro. Hay mucha gente que están silenciosos y no quieren hablar de lo que está pasando. Pero de verdad, perdón. Pero a simple vista lo que uno ve es que es un parlamento muy fraccionado. Hay casi 30 diferentes formaciones políticas allí y da la impresión que esa es una de las dificultades para lograr consensos, para poder sacar adelante leyes y modificaciones que son necesarias en ese país. Pero de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, no es tanto la fragmentación política que tiene el parlamento, sino las diferencias en los puntos de opinión y en que la gente que está en el Parlamento no es la gente adecuada. Entonces, ¿quién los eligió? El pueblo tunecino, ¿no? Sí, pero para volver otra vez, que la máquina de elección, la máquina para llamar los electores tunecinos, no ha sido una máquina honesta, ha sido el dinero negro y cosas así de corrupción, porque si no, ya usted seguro que has visto que la mayoría, como 80% del pueblo tunecino está al lado del presidente, porque bueno, si el partido islamista dio mucho dinero y ofreció mucho dinero para todos, está ofreciendo dinero para cualquier cosa, porque para él está solucionando las situaciones de su situación a él por no tener gente profesional con el dinero. Está pagando el dinero del Tesoro de Túnez. Ha pagado millones y millones de euros diciendo que son reparaciones. ¿Reparaciones de qué? Los que combatieron en las montañas, no sé, y la gente que trabajaron como mulos, la patria, nunca pidieron algo, sus hijos hoy no piden nada. Entonces, eso es la cosa. Sí. Hussein, hemos visto que estos han sido algunos de esos primeros pasos que ha dado el presidente Said. ¿Qué otros movimientos a nivel político pueden estar bajo la manga o en la mesa del presidente para tratar de solucionar esta crisis política? ¿Qué más movimientos podemos ver ahí?
¿A qué refiere usted movimientos? Movimientos a decisiones estratégicas a nivel político, por ejemplo, acercarse a la oposición o seguir muy apegado a lo que le dice la Constitución y el pueblo, la posición que pueda tomar el presidente con instituciones importantes como, por ejemplo, el ejército de Túnez. Sí. La verdad la situación es muy complicada. Para mí no puedo ver cómo en 30 días el presidente va a coger todas las decisiones necesarias y el Parlamento va a volver a trabajar. A mí no sé cómo va a pasar. Me parece estamos de verdad vamos a entrar en una crisis constitucional. Porque el presidente va adelante en esas decisiones o va a volver detrás. Me parece que no es posible. También hoy hay cambios en las declaraciones de los actores políticos en Túnez. Hay gente que en primero están contra las decisiones del presidente y hoy han cambiado su opinión. Sí. También el partido de Al-Nahda está cambiando su discurso y ahora habla poco a poco tenemos de volver al diálogo, tenemos que el presidente tiene... Pues me parece las cosas la verdad no son claras y no sé cómo van las cosas, pero, sí, pero lo que está seguro que el pueblo está con el presidente. Me parece que es el más importante. Un paso importante para esa estabilización es la posición que ha tenido la oposición política. Usted mencionaba que han comentado el día de hoy que están abiertos al diálogo. De hecho, ya hay registro en algunos medios internacionales que aceptan estas elecciones anticipadas para poder evitar que el país caiga en una espiral de crisis política. Esto es un escenario favorable para poder salir de la crisis. ¿Cómo vería usted esas elecciones? Sería un momento crítico para la nación, sin duda alguna. ¿Cómo podría ver usted a futuro, jugando aquí un poco con la bola de cristal, ¿no? Sí. Primero me parece que el presidente y también la mayoría de la gente aquí no van a aceptar una elección con el mismo ley electoral. El primero, entonces, tenemos que cambiar el ley electoral porque hay mucho fracaso de partidos. También, como ha mencionado usted, hay mucho dinero negro. Entonces, todo esto tiene que cambiar. Pero ¿cómo vamos a cambiar todo bajo esta constitución? Me parece que la solución es un diálogo nacional, pero esta vez un verdadero diálogo nacional. Sí. Y también tiene la gente que tienen que cambiar sus opiniones pues, por el bueno de todo el pueblo tunecino. Sí. Y le pregunto ahora a Kilani, ¿piensa usted que primero debe haber esta mesa de diálogo antes de llegar a esas elecciones, hacer una modificación a la ley electoral para garantizar unas elecciones mucho más transparentes y mucho más representativas para los ciudadanos? ¿Qué piensa? Sí, las elecciones serán una buena salida para Túnez en general, pero yo espero de todo corazón que el presidente no utiliza este plazo de 30 días para pensar que todo será resuelto, que habrá soluciones de milagro al final del mes de agosto. Y para decir algo, yo como militar, jubilado del ejército de Túnez, yo todavía siempre he pensado que el ejército de Túnez es la institución que se quedó apolítica y eficaz y garante para la Constitución. Pero para hablar de el post, ¿cómo decir? Después de pasar esta situación, ya habrá mucho que hacer, habrá mucho que cambiar, porque todo el cuerpo de la nación está
está hecho de corrupción. Entonces, es seguro que no van a poner cientos de miles de gente en la cárcel, pero es la situación. Y sí, espero que también los países que están, los países extranjeros no complican la situación de Túnez, porque hablando así de como si el presidente ya es un jurista y es un señor de buena voluntad y no tiene, lo que dicen, yo no es mi amigo, pero yo sé, tengo la sensación y lo que dice todo el mundo que es un señor íntegro y sí, está haciendo su posible para sacar Túnez de esta miseria, perdona la palabra. Sí, precisamente la campaña anticorrupción fue el tema abanderado de su campaña política, de su campaña presidencial, y es el tema que prácticamente lo llevó a la silla presidencial, fue el tema que cautivó a los tunecinos y que por eso le dieron una votación cercana al 70% en esas elecciones presidenciales y le garantizaron llegar a la jefatura del Estado tunecino, y pues esto, según sus argumentos, es parte de esa campaña anticorrupción. Para el cierre, rápidamente, tengo muy pocos minutos, pero quiero preguntarle entonces a Hussein rápidamente, ¿qué va a suceder en los próximos días? 50 segundos, su panorama claro de lo que sucede en el país. Me parece el destino de Túnez es el diálogo entre todos los partidos, las organizaciones, pero también en esta vez me parece que los jóvenes tienen que participar directamente a este diálogo. Sí. Y Kilani, su opinión para el cierre. Mi opinión es las agencias internacionales no van a ayudar a Túnez porque estos partidos, otros partidos de la oposición van a ponerse en la oposición contra el señor Kais Saied y van a dificultar y complicar las soluciones al presidente. Es mi opinión. Pues Kilani Benzar y Hussein Eddin Chachia, muchas gracias por su opinión, por haber compartido con nosotros su punto de vista sobre esta situación que se está viviendo en Túnez, una realidad muy alejada de América Latina, pero que queríamos traer aquí al debate de France 24 para conocer y para hacerle seguimiento a esa transformación política que está viviendo ese país norafricano. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.